Y son esas prácticas lectoras, prácticas letradas, las que también tenemos que entender cuando estamos estudiando literatura infantil y juvenil. Bienvenidos al Paraguas Podcast, un espacio para conversaciones críticas sobre literatura infantil y juvenil. Este es un podcast creado por Zuli Pardo, Marcela Escobar y quien les habla, Lina Rojas. En nuestra primera temporada estamos hablando con nuestras mentoras, aquellas personas que nos antecedieron y han construido un camino desde diferentes frentes del mundo de la literatura infantil. Desde su creación, su edición, la promoción de lectura, pasando por la reflexión académica. En esta oportunidad abrimos el paraguas con Evelyn Arispe, profesora e investigadora de literatura infantil de la Universidad de Glasgow. La entrevista fue grabada en septiembre del 2019 en su oficina en Escocia. Esperamos que disfruten esto tanto como nosotros y bienvenidos. ¿Por qué decidimos entrevistar a Evelyn? Porque Evelyn Arispe es una de nuestras mentoras desde la perspectiva académica. Yo la conozco por correo desde el 2010 y finalmente la vengo a ver y a estar con ella siendo su alumna en el 2016 cuando ingresé a la maestría que ella dirigía en la Universidad de Glasgow. Yo hice la misma maestría, Marce, pero el año que yo llegué, Evelyn ya no era la directora de la maestría, sino Maureen, y es porque Evelyn ese año estaba decidida a sacar adelante su proyecto de la maestría Erasmus Mundus de literatura y media, que justamente logró y ya este año es el segundo año. Em, y ella es, pues, nuestra mentora porque además nos ha dado un impulso académico a nosotras dos. Nos animó a, a pararnos en lo que nos importaba dentro del mundo de la investigación. Yo, tú mencionaste hace un par de capítulos, Marce, que a veces pareciera que la academia y la literatura infantil no cupieran juntas en el mismo espacio. Y yo también he tenido esa sensación durante mucho tiempo. Y a mí me interesan mucho las narrativas en español. Y Evelyn me dio el ánimo de querer hacer mi trabajo final sobre eso. Y finalmente así ha sido y hoy en día yo creo que puedo seguir como explorando desde una manera académica la narrativa infantil y juvenil en Iberoamérica, pero esto no sería posible si alguien como ella no me hubiese dicho, se puede. En mi caso, mi relación con Evelyn desde la academia pues empezó a través de sus libros, pues porque además sus libros fueron traducidos del inglés al español por la colección del Fondo de Cultura que dirigía en ese momento Daniel Golding. Y adicionalmente porque cuando yo llego allá, claro, yo tenía picnic en la cabeza, pero además yo quería estudiar, investigar. En ese momento me encantaban los libros sin palabras y quería hacer algo con eso. Y cuando hablé con ella para hacer la tesis, ella me dijo, ese tema es de doctorado. Entonces fue como el reto de decir, bueno, sobre qué lo hago, y lo empecé a hacer, o sea, empecé a hacerme esa pregunta desde muy temprano para poder aprovechar el tiempo de la investigación. Y con ella no solo tuve acceso a teorías que de otra forma creo que no habría conocido si me hubiera dedicado solamente como a una investigación empírica, sino que también con ella supe el alcance de Picnic, porque el primer día de clase que tuve con ella, cuando nos tuvimos que presentar, éramos 18 estudiantes, yo fui la última y hablé pues de mi proyecto de lectura y pues como ese proyecto pues me motivó a hacer el viaje y a seguir formándome para darle más sentido a lo que hago. Ella me dijo, ay, yo conozco Picnic. Fue como un momento de conexión con ella porque entendí que fue como el último espaldarazo que me faltaba para entender como la importancia de esos espacios como de experiencia de lectura y también el valor que tiene el trabajo de apostarle a las ideas en las que uno cree pasito a pasito, como en el proceso, como crear en el proceso. Y finalmente que pues como que este camino que hemos tenido Lina y yo también nos conecta con Evelyn, porque Evelyn fue de las pioneras en español de conectar todo lo que se ha dicho sobre la recepción, la teoría de la recepción, que es cómo los lectores abordan los libros, cómo se conectan, cómo dialogan, y lo está poniendo en práctica y lo está evaluando y lo está probando. Y desde ahí están haciendo teoría, que es una cosa que a nosotras digamos que nos interesa profundamente, sobre todo a nivel de academia y a nivel de práctica, también para validar lo que se está haciendo tanto en Colombia
desde la producción editorial como en Latinoamérica y pues Europa. Y yo creo que eso último sobre su perspectiva de la recepción es algo valiosísimo porque además no solo lo mira como un elemento de investigación dentro de un, llamémoslo, laboratorio con los lectores, sino que es un asunto que ella nos muestra que sucede en el día a día. Yo creo que es momento de que empecemos a escuchar a Evelyn. Esta entrevista fue súper divertida de tener y qué rico poder conversar con alguien como ella. Lo primero que quiero mencionar, y sí fue en su momento una de las pautas que marcó la dirección que ha tomado pues mi vida, es que yo crecí en una familia bilingüe, entonces aprendí a hablar inglés al mismo tiempo que español. Y de hecho, los primeros años de kinder estuve en un colegio americano en la Ciudad de México. Entonces, me considero una lectora privilegiada y reconozco que tuve ese privilegio que muchos otros niños no, no tienen, no tuvieron. Tuve acceso, gracias a mis padres y a la escuela, a libros publicados en inglés para niños, unos libros muy lindos, grandes, con muchas imágenes, cuentos eh, de todo tipo, pero eran cuentos que alimentaban la imaginación, que mi hermano y yo leímos y releímos muchas veces. Esto fue también junto con ello, porque no solo eran los libros, mis abuelos maternos venían de una tradición de educación y sobre todo mi abuela nos contaba cuentos, inventaba cuentos, mi abuelo también inventaba cuentos y nos incluían a nosotros en los cuentos, entonces algunos eran tradicionales, a mi abuela le gustaban los cuentos tradicionales mexicanos, cuentos de fantasmas. Entonces teníamos ese mundo de la oralidad, además del mundo del libro en inglés. Antes de seguir, queremos hacer aquí una pausa y contarles un poquito por qué esto es tan importante. Hablemos de los libros que venimos a leer al mundo. Y en términos generales, de esto también habla Evelio Cabrejo. Él reconoce que hay tres grandes libros como categorías que venimos a leer al mundo. El primero es El cuerpo de nuestra mamá, desde la barriga apenas nacemos. Y a través de esta lectura del cuerpo, nosotros entendemos que es nuestra fuente de alimento, pero también es la seguridad, pero también es la calma y también es la risa, las voces, la alegría, el gozo y la posibilidad de empezar a entrar al mundo de la ficción a través del lenguaje y de los códigos y de los sonidos. Entonces es súper importante que los bebés, o sea, un bebé risueño es un bebé que ha estado rodeado de papás y de tíos, hermanos, primos, que todo el tiempo le están sonriendo. Entonces, los bebés copian y encuentran en todo lo que los rodea un espejo. Y aquí llegamos al segundo tipo de libro, que son esos libros chiquititos de cartoné, que para un bebé, antes de ser un libro, es un objeto. Y es un objeto que además exploran, muerden, llenan de babas. Son libros que pueden ser carros, pueden ser aviones, puede ser una pista. El momento en que el libro toma sentido como libro para un bebé o para los más pequeños es cuando entra un mediador, ya sea el papá, la mamá, los hermanos, cogen este objeto, lo abren y le empiezan a leer lo que hay ahí. Esta lectura suele ser visual, donde le señalan conceptos, por ejemplo, el niño con el gato, adelante, atrás, arriba, abajo, colores, formas y algunos tienen palabras. Entonces es muy importante este segundo libro porque es un libro que ya como objeto él puede agarrar, que puede abrazar, del cual se puede apropiar y con el cual él empieza a conversar. Como cuando uno conversa con los muñecos, uno también conversa con los libros. Y este libro va a ser la puerta de entrada a la ficción, a la poesía, a las metáforas y a estas otras formas en donde el lenguaje cotidiano se cuenta, se utiliza, se narra desde diferentes perspectivas. Y llegamos a este tercer libro, somos nosotros mismos, es nuestro mundo interior, que es posible activar a través de la lectura de estos dos primeros libros.
Entonces, la oralidad está a través de estas diferentes perspectivas de lectura, porque el libro simplemente es un dispositivo en físico que permite acercarnos al lenguaje, mientras que la oralidad rescata la posibilidad de otros lenguajes que son las historias, las leyendas y estos como conocimientos heredados que vienen de la familia, de las tradiciones, y es otro puente que también tejemos con el lenguaje que nos rodea y con la posibilidad de transformarlo en un lenguaje poético y narrativo. Entonces, desde aquí queremos conectar esta historia de la oralidad y de los libros y de los diferentes libros que leemos con lo que nos va a contar Evelyn de conectar lo cotidiano con eventos maravillosos y cómo ella rescata su relación de la palabra con sus abuelos de manera paralela a la lectura de libros que ella hacía en inglés y en español. Cuando nos mudamos a una ciudad fuera de la Ciudad de México, estuve en un colegio donde había muy pocos libros, pero como yo ya hablaba inglés, la maestra de la clase de inglés me dijo que no tenía yo que ir a la clase, sino que podía yo leer. Entonces durante todas esas horas me dediqué a leer y de nuevo ella era americana, entonces me prestaba libros en inglés. El sueño. El sueño, Que exacto. te manden al colegio y no Sí, tengas que y no estudiar tenía yo, y que te pongan a leer. exacto, exacto. Entonces sí tenía yo que ir a la clase de español, pero a la clase de inglés no tenía yo que ir. Y así fui creciendo con libros que me prestaban amigas. También en esa época había muchos americanos en México y traían libros. Entonces leíamos a Nancy Drew, por ejemplo. Mi mejor amiga y yo nos leímos toda la colección de Nancy Drew, la detective. Y leíamos también otros libros que empezaron a llegar, libros tradicionales también, Alicia en País de las Maravillas, El Jardín Secreto, que era uno de mis favoritos, y creo que me marcó mucho ese libro. Quizá el ambiente misterioso, fantástico, otra vez también este espacio para imaginarse en un jardín que era de uno solamente, un jardín secreto, ¿no? El jardín secreto de la infancia realmente. Pero también empezaron a llegar los nuevos libros para jóvenes publicados en Estados Unidos, que eran sobre los problemas de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, la escritora Judy Blume, uno de sus libros tiene un título curioso, Are You There, God? It's Me, Margaret. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Y la chica tiene estos diálogos con Dios en su cabeza, pero sobre todo tipo de cosas, parte sobre religión, pero también sobre el sexo, sobre la amistad, sobre las relaciones con los chicos. Y de pronto fue emocionante leer sobre la vida real de otros chicos que también se preocupaban por las cosas que yo estaba preocupada. Entonces eso fueron un poco los libros que marcaron mi infancia y el contexto en el cual crecí. Mi abuelo era gran lector y él me prestaba libros clásicos. Le encantaban Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo y los libros de aventuras, ¿no? Entonces también leí muchos de esos. Pero todo fue realmente fuera de la escuela, porque en la escuela, en la primaria, en la secundaria, había libros por ahí en unos estantes que en la biblioteca, pero eran un poco al azar lo que había ahí. Entonces, la formación como lectora realmente fue fuera del colegio. Ya en la secundaria o en la prepa alguien me regaló Las Buenas Conciencias de Carlos Fuentes y me dejó también pasmada porque no había yo leído casi nada en español hasta ese momento. Y yo quería estudiar literatura, había yo decidido estudiar literatura inglesa, pero cuando leí ese libro dije, ¿por qué estoy estudiando literatura inglesa si estamos publicando esto aquí en América Latina, ¿no? Carlos Fuentes, Márquez, era justo el momento del boom. Fuentes también fue parte del darme cuenta que había literatura en español con Aura, que Sí. que es de una sentada nada más. Uh-huh. Y es parte de esas lecturas de, que no salen del corazón de uno. Sí, exacto. Y me conmovió muchísimo y además ver que existía este mundo de la literatura latinoamericana que yo no conocía hasta casi en la prepa.
Entonces en ese momento decidí estudiar letras latinoamericanas en la Universidad Iberoamericana. Una carrera que daba un poco de todo. Y cuando llegó el momento de hacer la tesis, porque en ese entonces había que hacer tesis de licenciatura, me empecé a preguntar, bueno, ¿y por qué yo nunca leí en español de niña? ¿Dónde estaban los libros en español? Sí, había uno que otro, pero de cuentos tradicionales sobre todo, ¿no? Y entonces esa fue mi pregunta. ¿Qué había para niños, escrito para niños, empezando en 1980? Creo que empecé entre 1980 y 1985, que estaba yo haciendo la investigación. Y en la Ciudad de México fui a todas las librerías y me puse a buscar qué había ahí. Y de verdad, Lina, eran estantes debajo de las escaleras en un rincón, cubiertos de polvo, con unos libritos en papel muy feo, mal impresos, con muy pocas imágenes. Algunos estaban comenzando, algunos, sí, había unas series mejores, ya más bien editadas, de la Secretaría de Educación Pública, que se llamaba Rincones de Lectura. Y sí tenían una serie y ahí empezaron algunos autores que ahora son muy famosos, como Pancho Hinojosa, por ejemplo, como Juan Villoro. Sí, pero eran sus primeras publicaciones, yo creo, en esa. Empecé a ver que comenzaba, ¿no? Estaban los inicios de esa literatura. Había alguno que otro, pero algunas editoriales era imposible saber ni qué eran, ni de dónde habían salido, ni nada. Entonces hice la tesis, hice un análisis lingüístico, un análisis estético de los libros. Creo que junté como 100 cuentos al final. Y eso era todo lo que había. Mientras Evelyn estaba esculcando por ahí entre cajas llenas de polvo en México y viendo qué encontraba, en Colombia habían otras personas haciendo cosas similares. Y eso vamos a explorar un poquito más cuando hablemos con Beatriz Elena, porque ella tiene una historia más o menos hacia esa dirección. Pero algo muy interesante es que empieza a suceder casi al tiempo. No es, no es un fenómeno exclusivo de México, no es algo que le haya pasado solo a Evelyn, sino que en otras partes de América Latina, y bueno, hablemos un poquito más de Colombia, empieza a suceder este movimiento y algunos le llaman como el boom de la literatura infantil y juvenil. Pues yo no sé si boom, porque ya, bueno, y luego con Zully nos podemos poner a hacer una charla que antes habían muchas más cosas y que las hemos ido reencontrando con el tiempo. Pero, pero esos años, entre los 80s y 90s, hay muchas cosas. Marce, tú que sabes tanto del tema, ¿qué había por ese momento por acá? Te cuento un poquito. Entre los años 80 y 90 encontramos que, si bien muchas generaciones, digamos, anteriores a esto habían crecido con Rafael Pombo y con los cuentos pintados de Rafael Pombo, una serie de mujeres empezaron a emprender y a explorar y a crear editoriales, sellos editoriales, donde arranca una producción de autores e ilustradores colombianos. Y quisiéramos destacar entre estos, por ejemplo, el trabajo que hizo Margarita Valencia, de Carlos Valencia Editores, Silvia Castrillón, María Osorio, pues con colecciones como, bueno, todo lo de Norma, todo lo de Torre de Papel. Iremos mencionando esto más adelante. Y también el apoyo que hubo a autores e ilustradores como Pilar Lozano, que fue la autora de Colombia, Mi abuelo y yo. Tenemos autores como Ibar Dacol, que es autor de Tengo Miedo, Triunfar Ciniegas, que en ese momento arrancó escribiendo El león que escribía cartas de amor, Irene Vasco y bueno, Clarisa Ruiz. Y aquí también tenemos a personajes como Alecos, que todavía hoy escribe libros y pues es un autor que es también un imperdible en literatura infantil e ilustró también. Y también hubo como una nueva visita a los libros y a los cuentos pintados de Rafael Pombo, que de nuevo se conectará con nuestra siguiente invitada, que es Beatriz Elena, que es una de las grandes investigadoras de Rafael Pombo. Sí, y bueno, pues vemos que, por ejemplo, este año Torre de Papel, que es de Norma,
está celebrando 30 años e hizo un catálogo precioso donde invitaron autores e ilustradores y algunos de ellos son de estos clásicos y otros son de esta nueva generación que están haciendo. Entonces, sí, lo que está ocurriendo en ese momento es esa búsqueda, es ese poner como las piezas, porque lo que dice Sully, las piezas estaban ahí, pero como que había que hacer un esfuerzo en ponerlas junticas para que se viera el panorama mucho más claro. Y eso es lo que básicamente Evelyn estaba haciendo en México. Claro, muchos de estos esfuerzos empiezan como una manera muy empírica, muy de un ejercicio casi personal, pero luego estos ejercicios se volvieron mucho más grandes y eso es lo que ha dado paso a, pues, a la creación de estos grandes, grandes lugares. Entonces, bueno, continuemos con Evelyn, que ahorita nos va a seguir contando un poquito más sobre este ejercicio empírico de explorar la literatura infantil y juvenil. Ahora, también la influencia de Ivy fue muy importante. Ivy llegó a México. Ivy llegó a México, me parece que en 1980, y iniciaron la primera feria del libro infantil y juvenil. Claro, eso yo. Y eso fue muy, muy importante. Carmen, no voy a recordar ahorita su nombre, después te lo digo. Fue una de las pioneras. Entonces Ivy ya tenía una pequeña biblioteca y yo llegué a Ivy a consultar y fueron muy amables y me apoyaron mucho en esa época para hacer la tesis. Entonces me di cuenta que, bueno, que ya había algo, ¿no? Nosotras también empezamos en Ujú, Ivy Colombia, que es ujú, Funda Lectora, ujú. y es de finales de los 80s. Sí, sí, exactamente. Ahora, algo que sí quiero mencionar es que había muchos libros para niños y sí comenzaron a hacerlos, digo, con más imágenes, todo. Creo que había una colección de Conaculta, que eran sobre todo cuentos recogidos de diferentes regiones de México, una tarea muy importante. Otros eran, por ejemplo, poemas de autores como Octavio Paz y Efraín Huerta, pero muchas veces el lenguaje simplemente no era accesible para los niños. No estoy diciendo que les hablen con puro lenguaje simple, ¿no? Pero siento que había ahí un- una falta quizá de comprender las infancias de México, de lo que realmente estos poemas les iban a decir o estos cuentos a los niños de México. Y de hecho en este análisis lingüístico que hice, como lo trabajé con un profesor de lingüística en el Colegio de México que me dirigió la tesis, fue un programa de los muy primeros programas en computación, ¿no? Donde él tenía un corpus de vocabulario infantil y yo metí el corpus de vocabulario que venía en los libros y simplemente no eran palabras que los niños conocían. Entonces creo que eso tampoco ayudaba. Creo que ahora hemos llegado además, muy faltos de humor. Eso era la otra cosa. Los cuentos todavía eran muy moralizantes, muy didácticos, muy, muy poco humor. Y muchos escritos con muy buenas intenciones, sobre todo por maestros, que, que, que intentaban hacer algo para los niños, pero todavía con esa idea de que a los niños hay que enseñarles algo. Pero la labor de los profesores siempre ha sido ejemplar acá. Sí, O sea, sí, y muy importante. sí. Muy Y ahora los importante. profesores están siendo más capacitados, Sí. entonces Ujú, uno sí ve ujú. que sirvieron los ejercicios de Sí, los libros empolvados. sí. Y había que pasar por esos pasos, ¿no? Sí. Había que pasar por ahí. Cuando terminé la tesis, no, antes de terminar la tesis, eh, no, sí, cuando terminé la tesis me quería venir al extranjero a estudiar, igual en literatura infantil. Mm, por azares del destino, acabé con una beca del Consejo Británico que me permitió venir acá, pero también con una beca de la Biblioteca Internacional Juvenil en Múnich.
Entonces me fui a Múnich primero con una idea de no muy clara, pero acabé fascinada por la literatura para jóvenes, porque lo que se estaba publicando en España, por ejemplo, en esa época, en Alemania, traducido al español por editoriales como Alfaguara, como SM, sí, entonces dije, pero es que por fin aquí hay una literatura para jóvenes también, porque esos estaban todavía más ignorados anteriormente. Entonces, cuando llegué a Inglaterra, no había cursos, no había en esa época una maestría de literatura infantil, juvenil. Entonces, me aceptaron en Cambridge, pero en la Facultad de Educación, y me dijeron, si quieres trabajar aquí, tienes que hacer algo que tenga que ver con educación, no nada más con literatura. Lo cual fue muy bueno porque aprendí muchísimo. Y mi supervisor me dejó hacer lo que yo, más o menos lo que yo quería. Y justamente fue eso, llevar una serie de libros para jóvenes a México y trabajar con adolescentes en secundaria, a ver si este tipo de libros los leían. Los que decían que no leían, que odiaban leer, les dije, bueno, a ver, lean este. Uno era El ladrón, de John Needle, uno de los primeros que publicó el Fondo de Cultura. Y ahí conocí a Daniel Goldin, porque fui al Fondo de Cultura a ver qué tenían, a hablar con él. Él me obsequió los libros para trabajar. Entonces, el otro fue Encantacornio, de Berly Doherty, y uno de un detective, un español, uno que publica sobre detectives. Bueno, el caso es que los chicos nunca habían visto libros que hablaban de sus intereses. Lo mismo que me pasó a mí con la literatura en inglés de adolescente, les pasó a ellos. Y me dijeron, es que nunca había leído un libro completo. Porque, de nuevo, en la escuela no existían esos libros. Los hacían leer fragmentos de 100 años de soledad, que por más maravilloso que sea, a esa edad simplemente no les llamaba la atención. Sí, leer fragmentos es una constante en la educación. Yo leí fragmentos del mío Cid, lo odié. Claro. Y yo me acuerdo el sentimiento de odio, y yo era lectora, o sea, yo ya leía cantidades. No en el colegio, porque estos fragmentos... Pero en el colegio, si les dan cosas que realmente les gusta leer, entonces ya les están fomentando el gusto por la lectura, que después los lleva a leer todos estos otros libros. Pero tienen que leer sobre cosas que me decían los niños, es que me vi en el libro, eso me pasa a mí, yo siento eso. ¿No? Los La problemas, universalidad del libro. sí, sí, los problemas con mi novio, no, con mis papás, estaban ahí en esos libros para. Entonces eso fue muy bonito. Nos parece increíble cómo desde su trabajo, su investigación y cómo recorre todo este camino desde México, pasando por Alemania, Inglaterra y terminando en Escocia, puede ella entender o sea, y además no solo entender, sino como concretar ese proyecto de vida que estaba vinculado a la literatura infantil y además desde la academia, que además es difícil porque la literatura es con mayúscula, y la literatura infantil se ve como minúscula y es parte de lo que queremos aquí conversar y traer para seguir cuestionando. Y ella logra darle un lugar para ser investigada, ya no solo desde una perspectiva asociada directamente con la educación, sino desde la misma práctica de lectura donde se utilizaban los libros publicados pensados para los niños y al final resulta que pudo cumplir su sueño. Y no solo lo cumplió, sino que ha permitido alimentar, o sea, con su sueño ha alimentado en otros ese mismo sueño. Entonces, bueno, continuemos. Cuando estaba en Cambridge tuve la oportunidad de ir a algunas clases sobre literatura infantil, que sí había clases no como un curso, y una de las profesoras fue Morag Stiles, con quien después nos hicimos muy amigas. Ella me invitó a trabajar con ella y yo a ella le debo mucho de lo que he hecho hasta ahora, porque como sabes, ese libro de leer con imágenes fue hecho con ella, y ella fue la que me jaló al mundo del libro álbum y me dijo, mira, tú hiciste esto con los jóvenes en México, pero nadie se ha preguntado qué es lo que dicen los niños del libro álbum. O sea, muy poca gente lo había hecho. Y sobre todo con el libro álbum, esta corriente nueva, ¿no? Anthony Brown,
John Birmingham, libros complejos, no el libro ñoño de imágenes que sabes al cual me Sí. refiero, ¿no? Sino libros complejos. Dicen, no, es que los niños no van a entender esto. Entonces trabajamos con los libros de Anthony Brown, con Satoshi Kitamura, y vimos que efectivamente los niños podían comprender perfectamente bien, claro, a ciertos niveles, ¿no? Quizá no llegaban al nivel más profundo, pero sí llegaban a comprender la ironía, el humor, el uso de la imagen con la palabra para expresar algo que ni una ni otra podía expresar, ¿no? Las tensiones, las contradicciones, todas esas cosas que nos ofrece el libro algo. Y ese estudio pues sí fue muy importante porque de ahí partieron muchas cosas, ¿no? El libro se tradujo al español, nos llevó a hacer otro tipo de investigaciones, o sea, a partir de ahí he seguido construyendo sobre esa investigación inicial y siempre siempre con el entusiasmo, ¿no? De darle el libro a un niño y ver qué dice, ¿no? Cuando tuve a mis hijas, pues las pobres, sí, como conejillos de indias. Y lo mismo, ¿no? Las observaba yo, las grababa, hablábamos mucho sobre los libros, ¿no? Hasta que un día una de mis hijas me dijo, ya no les preguntes a mis amigas qué piensan de libros. Yo lo hacía así muy discretamente, según yo, pero bien que se daban cuenta. Pero es que me fascina, ¿no? Para mí es fascinante ver desde un bebé cómo toca el libro, lo que hace con la materialidad del libro, ¿no? Cómo empieza a aprender lo que es un libro y por qué nos fascina ese objeto, ¿no? A pesar de todo lo digital, que de la revolución tal, pues no ha sucedido. De hecho, ha incrementado las ventas y las publicaciones para niños. ¿Cuál es una fortuna? Claro, Es, no, sí, por supuesto. y ahí viene una de las preguntas, ¿qué va a pasar con lo Ujú, digital? Y, y ujú, uno mira los libros para niños y ahí se da cuenta que lo digital aún le falta camino, que es parte como de la investigación de Marcela, sí. de cómo el libro físico tiene una conciencia digital, Ujú, lo que entendemos por digital, ujú. que es muy, muy chévere ver eso. El libro para niños es... Y justamente, bueno, hicimos una segunda edición con Morag, que salió en 2016, que no se ha traducido al español, Ahí va pero una cuña, no se ha traducido a español, hay que traducirlos. sí, hay que traducirlos. Y eso fue el Fondo de Cultura que tradujo la primera edición. Ahora no sé si, desafortunadamente no sé si va a seguir esa colección de La Orilla del Viento o no, porque es muy importante. Una de las preguntas es qué recomendarías para alguien que quiere empezar a explorar esta área. Esa es una de las colecciones pues realmente básicas para hacerlo. Ahora Océano ha publicado algunos, pero Y Norma mm, tiene algunos en Colombia. también, también. Entonces, bueno, pero te digo lo de la segunda edición porque ahí incluimos un capítulo nuevo sobre leer lo digital. Margaret Mackey nos hizo el favor de escribir ese capítulo y ella se basó con su nieta, en la interacción de su nieta con los libros digitales. Pero ahora Morag y yo nos están pidiendo una tercera edición que saldrá 2021, no sé. Pero nos estamos preguntando, ¿vale la pena incluir un capítulo sobre lo digital? O sea, el mismo, porque no ha pasado lo que pensamos que iba a pasar. Entonces, bueno, eso te lo dejo ahí como pregunta, ¿no? Porque yo tampoco sé la respuesta, pero es interesante que estamos preguntándonos si eso vale la pena incluirlo o no. Claro que vale la pena, pero ¿Cómo? ¿cómo? Exacto, pero ¿cómo? Total, que seguimos con la historia. Sí, vamos en Cambridge. De Cambridge terminé el doctorado, me puse a trabajar en varias cosas, me casé con un escocés, también profesor de literatura, y él decidió que quería regresar a su país natal. Entonces nos venimos a vivir a Glasgow y aquí tuve oportunidad de conocer gente en la Facultad de Educación y les comenté que mis intereses, todo esto, y ellos, afortunadamente, había un profesor en ese momento que le interesaba mucho el tema y me invitó a trabajar aquí y a crear este espacio de
literatura infantil. Ahora, ya había personas también trabajando aquí, como Maureen Farrell, pero no era una área fuerte, reconocida, porque ese siempre también ha sido el tema con la literatura infantil y juvenil, que no se toma en serio, o no se había tomado en serio dentro de la academia hasta hace relativamente poco. Entonces mi sueño era crear una maestría justamente que además fuera un equilibrio, ¿no?, entre la literatura y la educación literaria, ¿no?, o literacy, como dicen aquí, que siempre es una palabra complicada en español. Que sí, que cuando hago mi hoja de Ujú. vida me pregunto, ¿y cómo Sí. les digo esto? Sí. Pero Ujú. es esencial, y es entender desde el niño cómo coge el libro en Ujú. los primeros años hasta cómo adquirimos el lenguaje. Y son esas prácticas lectoras, prácticas letradas, las que también tenemos que entender cuando estamos estudiando literatura infantil y juvenil. Una de las cosas que me habías preguntado era sobre los trabajos, por ejemplo, con niños migrantes o niños en situaciones vulnerables, ¿no? El uso de la literatura. Pues eso es también parte del estudio de la literatura infantil y juvenil. No existe sin el lector. Entonces, no existe sin esas prácticas. Entonces, la idea es también, sí, hay que hacer el trabajo crítico académico, hay que saber, hay que conocer las teorías, sí, hay que conocer metodologías, hay que tener el marco conceptual para poder realmente hacer una crítica de un libro, pero también hay que saber qué hacemos con ese libro, dentro o fuera de la escuela. Entonces no es un equilibrio fácil, porque hay gente que viene de educación y no ha hecho estudios literarios, hay gente que viene de estudios literarios y no han hecho el lado más sociológico, ¿no? Educativo, pedagógico. Pero la maestría ahora este es su 9º año, vamos a cumplir 10 años el año que entra. Y pues creo que algo debemos estar haciendo bien porque seguimos teniendo alumnos como tú, alumnas Como como tú, Marcela. como Marcela, que además también ahora comienzan a llegar alumnos de América Latina, que no es fácil y No, yo entiendo. Quiero decir que obviamente no es la única, hay otras. hay otras maestrías muy buenas y creo que quiero resaltar el trabajo de Gretel, del grupo Gretel de Barcelona, que fue también, ellos cumplieron hace poco los 10 años de su maestría, que ha formado a muchísima gente, que ha sido muy importante en crear profesionales en esta área, académicos, críticos también, y con los que yo he trabajado muy de cerca, porque yo daba clase en algunos de sus cursos. Y ahora está en un momento de transición, pero seguramente algo saldrá de ahí. Pero esa comunidad, esa relación que hicimos, que fue muy importante, ahora contribuye al nuevo máster. Y mucha gente me la encuentro y me dice, yo hice el curso, ¿no? Contigo, tu módulo. Contigo, el módulo, exacto. Eso me gusta mucho de esa maestría. Al ser virtual, se difundió muy rápido en América Latina. Y aún está difícil que llegue y por eso estamos haciendo estas conversaciones. Los estudios de la literatura infantil, tanto desde la educación como desde los estudios literarios, han sido como resistentes un poco a eso. Por supuesto, ha cambiado muchísimo en los últimos años, pero creo que Gretel han sido quienes han permitido que entre al aula de la educación superior para que uno aprenda y lo ponga en uso. Sí, no, una maestría muy importante y un trabajo de investigación, un equipo de educación muy fuerte. Obviamente Teresa Colomer, los libros de Teresa son otros de los libros que yo recomendaría para cualquier persona que quiere comenzar a estudiar esta área. Sus libros son realmente muy, muy importantes. ¿Están traducidos al inglés? No. Entonces Tenemos estamos trabajo. al revés. Sí. Y los libros, por ejemplo, de Michel Petit, tampoco. Ah, sí. Entonces Y tenemos todavía Nicolás trabajo. solo hay uno. De Nicolás hay uno. Uno. Sí. Uno de una biblioteca entera.
Entonces hay mucho, mucho por hacer en este campo de la traducción de un lado u otro. Y por mi posición he procurado ser puente entre estas dos, el mundo de la academia en inglés y el mundo en español, y tratar de hacer esos puentes, porque mi situación me lo ha permitido. Entonces, solo más o menos ya para terminar, que justamente de esta comunidad de Gretel, de la comunidad de otros maestros, profesores involucrados en literatura infantil en sus universidades, surgió la idea de crear el nuevo máster, el Erasmus Mundus, que es Children's Literature, Media and Culture, ampliarlo a lo que es medios, al cine, a otro tipo de textos. Y esta colaboración pues también no hubiera podido salir de la nada, ¿no? Sino que fueron muchos años de trabajar juntos. Tuvimos una primera solicitud que no tuvimos éxito, la volvimos a hacer, y ahora son 5 universidades, en Dinamarca, en Polonia, en Holanda, en España, aquí, y con la escuela de verano en Vancouver, que está padrísima. La escuela de verano, bueno. Qué envidia a los que van a ir. Yo quiero ir. O sea, Va a estar, bueno, excelente. Entonces estamos ya formando se va a formar una comunidad aún más fuerte, y claro, con internet y este tipo de cosas pues se hacen más conexiones, más redes de investigación, pero también con organizaciones importantes como la Sociedad de Investigación de Literatura Infantil, que en inglés es IRSCL, International Research Society for Children's Literature. que ahora eres presidenta. Que ahora soy la presidenta. ¿Sí? ¡Felicitaciones! Gracias. Que era uno de mis así sueños, y de pronto los sueños sí se hacen realidad. Pero sí, lo que estoy también muy entusiasmada es que vamos a llevar el Congreso por primera vez a América Latina. Ya está la red, ya está la página web, y justamente el tema son entramados de la estética y la pedagogía, porque ese es un tema que nos ocupa mucho en América Latina, y eso pensamos que va a permitir a mucha gente que trabaja en esta área de mostrar su trabajo y mostrar lo que se hace en América Latina, porque si aquí no se lee en España, menos se lee lo que se hace en América Latina. Entonces estamos esperando que esto sea realmente un evento muy fuerte para hacer esas conexiones, esos puentes. Y va a estar muy bien, porque ya está la organización, todo realmente va a ser un congreso muy bonito. Y bueno, aquí estamos, Lina. Uy. O sea, colorín colorado. Bueno, no se ha terminado el cuento. No se ha terminado el cuento. Pues no se ha terminado, hay un montón de proyectos que tienes. Y yo creo que el internet sí ha ayudado un montón. Hay mucha información. Todo el tiempo hay congresos dedicados a la literatura. Cuando empecé en estudiar literatura en la universidad, sentía que de algo me perdía. Porque habían muchos de estudios latinoamericanos, mucho de literatura de feminismo y demás, y eran muy buenos. Y a veces había el módulo de la literatura infantil, pero eran módulos que yo sentía que no tenían la misma redondez que los otros módulos. Y ahora uno abre internet y hay en todo lado. Y yo creo que también nos da menos pena ahora decirlo en voz alta, ¿no? Entonces sí, el colorín colorado, este cuento no ha terminado. No ha terminado, y de veras hay mucho que explorar. Hay muchas revistas dedicadas a literatura infantil. En el Congreso hubo una presentación de las revistas, creo que llegaron a ser 22 las que se mencionaron, publicadas en todo el mundo. Bueno, blogs iba yo a mencionar por el internet. Hay muy buenos blogs, el de Ana Garralón, el de Adolfo Córdoba, entre muchos otros, ¿no? Ahorita son los que se me vienen a la mente. Entonces hay mucha información ahí. Sí quiero decir que también todavía es duro, no es fácil. No es fácil encontrar empleo en el área que uno quiere, ¿no? Porque las editoriales, pues, no siempre hay lugares. O sea, es decir, todavía es un campo que tenemos que, o sea, el siguiente paso es como forjar esos caminos hacia poder tener trabajos y puestos
reconocidos, remunerados, que se reconozca la importancia. Y yo sé que no es fácil para las generaciones que vienen, que es una de las preguntas fuertes. Pero también gracias a Internet hay oportunidades de hacer justamente lo que están haciendo ustedes, tú y Marcela. Y Zuli, ajá. De comenzar con estas pequeñas cosas, no sabe uno hacia dónde las van a llevar, pero me parece excelente y les deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, Lina. Me alegra mucho haber podido entrevistar a Evelyn y haber conversado con ustedes sobre esta entrevista y unir las diferentes orillas y darnos cuenta que en este universo lector hay mucho más por explorar y que tenemos espacio para muchas más personas. Ha sido para mí un placer presentarles a Evelyn, compartir con ustedes esta conversación. Ahora vamos a abrir nuestros micrófonos para compartir una de las radiografías lectoras que nos envió uno de nuestros oyentes. Y también queremos invitarlos a que ustedes también se animen a mandarnos sus radiografías lectoras. Nos pueden escribir por nuestras cuentas de Facebook e Instagram, El Paraguas Podcast. En realidad es muy sencillo. La idea es que nos den su nombre, cuál es su radiografía lectora y que tenga una duración de menos de 1 minuto. Eso es todo. Nos encanta escucharlos, compartirlos y saber que somos una comunidad de lectores. Hola a todos, yo soy Carolina Sánchez, librera de corazón y participante del podcast de Libreros Eléctricos. Mi radiografía lectora empieza con esos cuentos que mi mamá me contaba para ir a dormir. Recuerdo mucho haberme obsesionado con El Patito Feo y El Soldadito de Plomo, hacía que me los leyeran una y otra vez. Luego, y a raíz del divorcio de mis padres, tuve que enfrentar muchos cambios y muchos viajes, y eso hizo que me costara un poco relacionarme con otros niños, pero fue en ese momento que descubrí que a los libros los podía llevar a todas partes, que los libros dialogaban conmigo y que eran mis amigos. Autores colombianos como Jairo Aníbal Niño y Celso Román acompañaron muchos de mis días. Entre esos libros los que más recuerdo son Zorro, Los amigos del hombre y Los animales fruteros. De ahí en adelante continué siendo una lectora asidua y hasta el día de hoy los libros son mis mejores amigos. Llegó la hora de cerrar el paraguas por ahora. No se pierdan nuestro próximo capítulo, donde entrevistaremos, como ya podrán haber sospechado a lo largo del capítulo, con Beatriz Elena Robledo, autora e investigadora de literatura infantil y juvenil. Hasta la próxima.